Shalom a todos. Soy el rabino Dr. Itzhak Shapira y estoy emocionado de darles la bienvenida a un nuevo programa en todos nuestros canales, parte de lo que llamamos Operación 70. Significa que vamos a traerles semanalmente un programa sobre la fundación. La palabra fundación en hebreo es la palabra Mekorot. Es nuestra fe de un modo nuevo, de una manera que todos podrán entender en cada nación, en cada tribu y en cada lengua. Así que, sea cual sea el canal en el que nos estén viendo hoy, les damos la bienvenida mientras abrimos las puertas de la Torá para todo el mundo. Esta semana en la Parashá quisiera hablar acerca de un makor muy especial, una raíz muy importante y especial de nuestra fe. Se trata de entender cómo vemos los tiempos finales hacia adelante en nuestra tradición. El rey Salomón dijo que las cosas que han sucedido en el pasado ocurrirán nuevamente en el futuro. Cuando hablamos de profecía, debemos verla específicamente hablando en un sentido cíclico, lo que significa que debemos considerar a Moisés y a los profetas como una base para lo que vendrá en el futuro. Estamos comenzando un nuevo libro y el makor de hoy, es decir, el principio fundacional del que queremos hablar hoy, tiene que ver con el Mashiach mismo. Moisés es un prototipo del Mesías de Israel. Y según el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 15, las cosas que ocurrieron durante el relato del Éxodo volverán a ocurrir una segunda vez durante la venida del Mesías. Por lo tanto, realmente necesitamos prestar atención al libro del Éxodo. En segundo lugar, el libro de Éxodo es relevante para muchos que nos están viendo en este momento. La mayoría de nuestros espectadores son gentiles, no son judíos. Muchos han perdido completamente la raíz de la fe, el entendimiento del judaísmo, de la creencia en Yeshua, el Mesías. Y debemos plantearnos la pregunta, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo nos aseguramos de volver a la comprensión fundacional y apostólica de nuestra fe en el Mesías, los profetas, y cómo encaja la Torá en nuestra vida diaria y en nuestra comunidad? Todas esas interesantes preguntas se discutirán aquí en nuestra serie semanal Mekorot. Hoy me gustaría hablarles sobre el makor definitivo, nuestra fundación, que se encuentra en el Mesías. En la porción de la Torá de esta semana, leemos uno de los versículos más desconcertantes que nos ayudará a entender la naturaleza del Mesías. Recuerden, para entender la profecía tenemos que retroceder en vez de avanzar. Escuchen el pasaje que leímos al principio de Éxodo, capítulo 2, versículo 10. Y como siempre, parafrasearé del hebreo, y cuando sea apropiado, les introduciré una palabra en hebreo. Dice que el niño creció y fue llevado a la casa del faraón y se convirtió en un hijo. Y su nombre fue llamado en el idioma hebreo antiguo y sagrado, Moshe, porque dijeron, del agua lo saqué. La palabra Moshe significa sacarlo del agua. En hebreo está relacionada con la palabra limshot, que significa sacar algo del agua. Hablaremos de esto en un momento, pero quiero que presten atención a esto. El hebreo es un lenguaje de números, un lenguaje de matemáticas, y la frase Moshe está vivo, en hebreo Moshe Hay, son en realidad equivalentes al valor de la palabra el Mesías, Hamashiach, el Mesías. Ahora, ¿por qué es así?
Porque Moisés es un prototipo del Mesías. Noten algo sobre Moisés. Dice aquí en hebreo que el niño creció y fue llevado dentro de la casa de Egipto, la misma casa que atormentó a los esclavos hebreos, y se convirtió en un hijo para Egipto. Fíjense en las palabras que describen a Moisés aquí. Al principio del pasaje se le llama niño, pero luego se le llama un hijo. Esas son dos palabras hebreas importantes y significativas. La palabra niño es yeled. Habla de alguien que aún no ha crecido, similar a un niño pequeño. Todavía no está en su plenitud, pero luego, en el mismo pasaje, se le llama hijo, que es la palabra ben en hebreo. ¿Por qué se le llama en el mismo pasaje un niño que aún tiene mucho por crecer? Y también se le llama hijo, lo que significa que ya está caminando en su plenitud de manera significativa. Verán, todo el misterio de las buenas nuevas descansa sobre esas dos palabras, en la distinción entre ser llamado niño y ser llamado hijo. Uno es de menor importancia, mientras que el otro es muy exaltado. Realmente era un hijo. Su condición de hijo estaba en plenitud en Egipto, pero no para su propio pueblo. Todavía era un niño, porque aún no había cumplido su papel y su destino. Pero solo más tarde, en su adultez, cuando cumplió 81 años, se convirtió de manera significativa en un hijo. Y eso es algo que tenemos que entender, que el Mesías es un prototipo de Moisés. Y al igual que Moisés, él tiene que pasar por dos etapas. Una etapa en la que es extranjero para su propia gente, pero es un hijo para el mundo. Egipto representa el mundo y las naciones. Y en nuestro comentario llamado Éxodo Rabá, leemos sobre el secreto de todo el Evangelio. Y amigos, por eso debemos aprender la Torá juntos. Por eso tenemos nuestro canal. Verán, dice esto: la hija del faraón lo besó con ternura y devoción, lo abrazó con todo su corazón, lo amó, lo veneró y nunca lo hubiera sacado del palacio. Estaba protegido con tanto cuidado que nunca, absolutamente nunca, se le permitió salir. Era absolutamente hermoso y realmente todos los que lo veían querían adorarlo cuando era un niño pequeño y adorable. Y fue el mismo faraón, esto es importante, presten atención, fue el mismo faraón quien lo abrazó con gran afecto y cariño, quien lo amó profundamente y le permitió que le quitara la corona de su propia cabeza y se la pusiera en la cabeza de Moisés. Él la tomó y se lo puso al pequeño Moisés. Increíble. Verán, en realidad sucedió para cumplir la profecía que se encuentra en Ezequiel, capítulo 28, que dice que te consumiré. El Señor prometió en los últimos días con el fuego que arde dentro de ti. Por lo tanto, la hija del faraón fue parte del cumplimiento de la profecía. Los rabinos concluyeron con estas palabras: y por lo tanto, el rey Mesías tendrán que suceder exactamente igual que en el futuro. Él será criado en un lugar llamado Edom, donde será amado y será reverenciado. Sin embargo, al mismo tiempo, él habitará en Egipto hasta que destruya Egipto en los últimos días. Yeshua es venerado hoy en el sistema de Egipto. Él es muy reverenciado y profundamente amado y respetado en el sistema de Roma. Sin embargo, este mismo sistema le destruirá en los últimos días. Este es el sistema que no solo lo destruirá a él, sino que, en última instancia, realmente será destruido por él.
Es el sistema que los separó de Israel durante 2000 años en los últimos días, justo como cuando Moisés regresó a Egipto para destruir a aquellos que lo amaban. Y recuerden que él era amado y reverenciado en Egipto. Lo mismo sucederá con Yeshua. ¿Odia Yeshua a los cristianos? No. ¿Odia al sistema que lo mantuvo alejado de Jacob durante 2000 años? Sí, en los últimos días Yeshua vendrá y quizás verdaderamente destruirá el sistema que lo mantuvo cautivo, el sistema que lo veneraba y lo amaba. Hoy nuestra misión es aprender del pasado. Salgan del sistema y únanse a la casa de Israel. ¿Cuál es el macor hoy? ¿Cuál es la raíz? La raíz se encuentra en las palabras de Shaul, quien dice que en realidad es la rama natural la que le sostiene. Ustedes no apoyan a la rama natural. El llamado de los últimos días para todos nosotros es salir de Egipto, dejar Egipto atrás, unirse a la casa de Israel y ascender mientras aún hay tiempo. El Mesías viene como un gran destructor y juez en los últimos días. Dios los bendiga a todos. Como siempre, acompáñenos. Cada semana sin falta. Shalom.